37, versículos del 1 al 4, que es donde encontramos primeramente la primera mención de José, ¿de acuerdo? Génesis 37, del 1 al 4, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Padre, pido que bendigas tu palabra al corazón, que podamos considerar y reflexionar acerca de la vida de este joven, que fue una luz en medio de la oscuridad. Que aprendamos de su carácter, que podamos aplicar estos principios en nuestra propia vida. Ayúdanos a entender, abre el corazón, la mente, la disposición para recibir la palabra. Y te pido esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la historia de José es siempre, cada vez que la leemos, quizás hay porciones de la Biblia que son más complicadas que otras. Unas las pasamos rápido y otras nos gusta leerlas con detenimiento y observamos cómo Dios obra. Y José es una de ellas, por lo menos para mí. Me encanta la historia de José. Aprendemos muchísimas verdades y son de estímulo para el creyente. Nos anima a confiar en ese Dios que es perfecto, incluso en las mayores dificultades. Nos estimula a serle fiel, a guardar nuestra integridad como creyentes. Nos emociona incluso a comprobar el plan perfecto de Dios a lo largo de la vida de una persona. Cómo ver cómo Dios en su sabiduría orquesta todas las cosas para que su plan sea cumplido a la perfección. Pero vemos también que la vida de José es un tipo de Cristo. ¿De acuerdo? Es un tipo muy especial de Cristo, porque es cierto, en la Biblia hay tipos de Cristo. ¿De acuerdo? Vemos como sombras de la persona de Cristo en la persona. ¿De acuerdo? Pero José es un tipo de Cristo de un modo muy especial. ¿Por qué? Porque José representa a Cristo en su carácter. En su carácter. Normalmente, un tipo de Cristo en la Biblia aparece reflejado por lo que esta persona es de manera oficial. ¿De acuerdo? Tenemos por ejemplo a David. David, en su posición de rey, es un tipo de Jesús como nuestro rey y salvador. Salomón, por ejemplo, es un tipo de Jesús como rey de paz. Y él un día reinará con paz y hará que su reino sea un reino de paz. Pero no podemos decir que estos tipos de Jesús fueran tipos de Jesús en su carácter, porque bien sabemos que David tuvo sus fallos graves y Salomón tuvo sus fallos graves, ¿verdad que sí? Pero José es algo distinto, y no es que José no pecase, porque la Biblia dice claramente que todos han pecado y no hay justo en la tierra. Así que José, por supuesto, no era perfecto, pero el Espíritu Santo en su sabiduría ha decidido no poner de manifiesto ningún pecado en la vida de José. Puedes leer lo que quieras en la Biblia, que no encontrarás ningún pecado en la vida de José. Así que él es un reflejo del carácter de Cristo. Y repito de nuevo, para que no me confundáis, no es que José no pecara, ¿de acuerdo? Es que la Biblia no nos muestra ningún pecado, mostrando así un carácter tipo a la persona de Cristo.
Pero fíjate lo que José y lo que Jesús son. José era el amado de su padre, ¿cierto? Lo hemos leído aquí. ¿Y no es Jesús también el amado de su padre? Los hermanos de José, Jacob incluso iba a postrarse ante él. Y toda rodilla se va a postrar ante Jesús, por supuesto exceptuando Dios el Padre. Fue a buscar a sus hermanos. Y Jesús ha ido a buscar a sus hermanos. Fue rechazado. Jesús fue rechazado. Fue vendido como esclavo. Jesús fue vendido. Fue tentado. Fue condenado injustamente. Fue íntegro en todo lo que hizo. Finalmente fue exaltado en gloria. Hay muchos paralelismos en José y el Señor Jesucristo. Y en la vida de José encontramos eventos también aplicables, por supuesto, a nuestra vida espiritual. Así que a lo largo de estas semanas vamos a ir estudiando porciones de la vida de José y aprendiendo de su ejemplo, de sus tribulaciones, de su paciencia, de su fidelidad, siendo él un ejemplo perfecto para seguir. Ahora bien, en estos 4 versículos que hemos leído, realmente no hay mucha información acerca del carácter de José. El versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y en cuanto al carácter de José, realmente lo único que encontramos en los versículos es que informaba a Jacob acerca de los malos hechos de sus hermanos. Pero vamos a este punto vamos a decir que José básicamente era un chivato. ¿De acuerdo? Hay que iba a decir lo que hacían sus hermanos. Es un chivato. ¿Dónde te callas? Y me dejas hacer a mí tranquilo. Pero conocemos la historia de José, así que hago un poquito de trampa y conociéndolo todo, desde el principio hasta el final, vemos que José era íntegro. Así que sabemos que José no iba al padre a decirles: es que este es un chivato. No. José lo hacía con integridad, con un corazón recto. ¿De acuerdo? Así que vamos a partir desde esta integridad que ya conocemos de José. Lo que vemos es que sus acciones eran reflejo de su carácter. Sus acciones eran reflejo de su carácter. Del mismo modo, nuestras acciones van a reflejar nuestro carácter. Nuestras decisiones van a reflejar nuestro carácter. Decíamos que sus acciones eran reflejo del carácter. Y la pregunta era aquí la siguiente: ¿reflejan? ¿O qué es lo que reflejan? ¿Qué tipo de carácter reflejan tus acciones? Decíamos hace un par de semanas acerca de Josué, ¿de acuerdo? Cómo él lleva al pueblo a tomar una decisión y su decisión iba a ser reflejo realmente de su corazón. Cuando tú tomas una decisión, estás poniendo de manifiesto a aquellos que están frente a ti tu verdadero carácter, tus prioridades. Cuán importante es que el creyente refleje un buen carácter. Y todo lo que José hacía reflejaba realmente el buen carácter que había en él. Alguien dice: solo quería decir que siento mucho lo que he hecho y que esto no refleja en absoluto quién soy o lo que represento. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? ¿Habéis dicho esto alguna vez? Pues seguramente sí, porque es una frase muy común. ¿Te has dado cuenta de que siempre que pillan a alguien haciendo algo realmente malo, suele emitir una declaración como la que hemos dicho ahora? Pero aquí está la cosa, dice este artículo: el 99% de las veces la gente solo se disculpa porque le han pillado.
e incluso si están realmente arrepentidos y tienen la intención de cambiar, deberían reconocer que lo que les han pillado es absolutamente un reflejo de lo que son. Por eso hay que cambiar. Y eso es lo que significa: las acciones son el mejor reflejo del carácter de uno. Todo creyente, en teoría, el creyente ha sido ¿qué? Ha sido transformado. Lo que yo era antes, ya no soy ahora. Mi carácter no puede ser el que era antes. Es el carácter transformado de la persona de Cristo. Ahora, ¿qué es realmente lo que refleja tu carácter? ¿Refleja el carácter transformado a la imagen de Cristo? ¿O refleja el carácter que todavía no ha sido transformado? Vamos a darnos cuenta que en la vida de José tenemos un carácter que, vamos, no digo que es perfecto, porque era humano, pero que se acerca bastante a la perfección. Así que, si tu carácter refleja o define nuestras acciones, pregúntate una cosa: ¿qué tipo de carácter estás dando a conocer a tu esposo o esposa? ¿Qué tipo de carácter estás dando a conocer a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué tipo de carácter estás dando a conocer a tus hijos? ¿Qué tipo de carácter estás dando a conocer a tus compañeros de trabajo? ¿Qué tipo de carácter estás dando a conocer en tu iglesia? No te excuses en que, yo soy así. ¿Qué tipo de carácter ven en él? Así que en esta mañana vamos a responder a esta pregunta: ¿qué actitud debemos tener hacia el pecado? ¿Qué actitud debo tener hacia el pecado? Como dice aquí, el buen carácter del cristiano no podrá de ningún modo dejarnos impasibles ante el pecado. Como dice 1 de Juan, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Sigues el patrón que encontramos en la vida de José al estar cara a cara con el pecado? Vamos a ver este patrón, producto de un buen carácter. Primeramente, José, vemos que él identifica, ¿de acuerdo? Él identifica. ¿Qué es lo que identifica? Los malos hechos de sus hermanos. ¿Cuán importante es saber identificar el pecado? Decir que está bien y que está mal. Conocer la mente de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de sus hermanos, ¿de acuerdo? El orden de nacimiento es muy curioso, porque José dice que vivía o convivía o estaba con los hijos de Bila y de Zilpa. Así que vamos a hablar un poquito acerca de los hermanos de la familia de José. José tenía dos esposas, Lea y Raquel, por las cuales trabajó 7 años. Y él trabajó por Raquel, pero en el día de la unión se le engañó y se le dio a Lea. Así que trabajó otros 7 años y después otros 7, 21 años por estas dos esposas. Y por supuesto, lo que ocurre en la vida de Jacob no es el ejemplo a seguir, ¿de acuerdo? Porque lo que hay aquí es una competencia entre 2 y después 4 mujeres. Y el ámbito familiar se convierte literalmente en un desastre, ¿de acuerdo? Pero así es como narra la Biblia la historia de Jacob, sus 4 mujeres, finalmente, y José. Lea, Dios bendice a Jacob con 12 hijos, y de Lea tiene primeramente a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Entre tanto, Raquel, que no puede tener hijos, se queda. ¿Qué pasa aquí? Dios no me bendice. ¿Y qué tiene? Tiene celos de su madre. Así que Raquel piensa, bueno, ¿sabes qué? Y era algo que ocurrió en aquel entonces: le doy a mi sierva como mujer, y como que es mi sierva, sus hijos serán también mis hijos. Así que Jacob se casa con Bila, que es la sierva de Raquel, y tiene a Dan y Neftalí. Lea, que deja de tener hijos, se pone celosa
Y dije, pues le voy a hacer lo mismo. Le voy a dar a mi sierva para que se case con ella y tenga más hijos. Así que se casa con Zilpa y tiene a Gad y a Aser. Y seguidamente Lea vuelve a concebir y tiene a Isaacar, a Zabulón, y Raquel finalmente da luz a José y a Benjamín. ¿De acuerdo? Y así es como en un breve periodo entran en competencia estas mujeres y José, pues, bueno, empieza a presentar la familia. ¿De acuerdo? Por supuesto, no es un ejemplo a seguir y no vemos que su relación familiar fuese la más adecuada ni correcta, porque vemos que había problemas entre ellos. José incluso tenía favoritismos, lo cual no son ejemplos a seguir. En fin, esta es la historia de los hermanos de José. Pero es importante porque vemos la convivencia de José. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que a José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa. ¿De acuerdo? Los hijos de las tercera y cuarta estrofa. ¿Y qué es lo que hacía? Lo que hacía era vigilar las ovejas. ¿Pero qué es lo que ve? Ve una mala fama en los hijos de Bila y de Zilpa, y podemos sobreentender también en el resto de hermanos. Tenían mala fama. Ahora, José, como hijo de Raquel, seguramente como hijo de la favorita, como ese hijo predilecto que vemos en la historia, estaba a cargo de las ovejas. Y José no estaba actuando como un chivato, estaba actuando como un fiel mayordomo, que quería lo mejor para el trabajo que su padre le había encomendado. Por lo tanto, la mala fama de ellos, veremos que repercutía en la fama de Jacob. Pero ellos tenían mala fama, una mala reputación. Ahora, ¿cómo se obtiene una mala reputación? ¿Es por una mala acción o por un seguimiento, una serie de malas acciones? Por supuesto, una serie de malas acciones. Era una constante. Y la Biblia no da específico sobre el qué ocurría. Podían ser muchas cosas, podía ser malgastar, podía ser robar, podía ser no hacer su trabajo, ser holgazanes, podía ser inmoralidad. La lista es interminable. Pero lo cierto es que José veía que ellos tenían mala fama, mal testimonio. Y finalmente José identifica el problema, identifica los malos hechos de sus hermanos. Informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Él era ese mayordomo fiel y quería hacerlo lo mejor posible. ¿Os acordáis? La luz, ¿qué es lo que hace? Resplandece en las tinieblas. Y cuando tú quieres ser luz en medio de las tinieblas, es inevitable. Las tinieblas van a salir. Las estás iluminando con tu carácter, con tu persona. Las vas a identificar. Vamos a Génesis 18, versículo 19. Génesis 18, versículo 19. Y fíjate lo que Dios le dice a Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabe que Abraham iba a enseñar a sus hijos, para que enseñe a sus hijos, para que enseñen a sus hijos, para que enseñen a sus hijos. Abraham había enseñado a Isaac, quien había enseñado a Jacob, y que Jacob estaba también enseñando a sus hijos. Pero solo uno de ellos está recibiendo lo que el padre está enseñando, lo que el abuelo estaba enseñando, lo que el bisabuelo estaba enseñando. Y él era una luz en medio de oscuridad, y él no se queda impasible, sino que él va y identifica el problema. Sí que es importante que el cristiano sepa identificar
el pecado. Vivimos en una sociedad donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y ya cuesta identificar. Hermanos, eso no debe ser así. El Señor es claro en su palabra. Y cuando cuesta identificar, incluso dentro de la iglesia, es importante que sepamos hacer. No podemos callarnos ante el pecado. No podemos decir nada, porque se convierte en un cáncer que se va esparciendo. Y José no podía más que hablar, informar acerca de la mala fama de sus hijos. Número 2. José señala los malos hechos de sus hermanos. No dice la Biblia que los recrimine, pero ¿qué otra opción tenía? ¿Acaso no confrontaba a él, a sus hermanos? ¿Acaso no les recrimina? Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Estoy seguro de que José no podía estar callado ante el pecado, ante la mala fama de sus hermanos. Hermanos, el pecado no puede dejarnos tal cual. Es necesario identificarlo, es necesario enseñarlo. ¿Por qué creéis que odiaban a su hermano? ¿Solo porque era favorito? ¿Era solo porque más adelante les contó los sueños? ¿No era porque era una señal ante sus malas acciones? ¿No era porque constantemente les recriminaba que no andaban correctamente? Yo creo que sí. Mamá, ya me terminé el libro. Yo creo que sí. Primero Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. José, 17 años. Sus hermanos no eran mucho mayores que él, pero él no era mayor. Pero él, de algún modo, hizo suyo este versículo todavía por escribir, porque estaba en su carácter. Ninguno tenga en poco su juventud. José, se nos sea ejemplo de tus hermanos en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. ¿Sabes que no hay excusa para no ser buen ejemplo? Tú tienes hermanos, sé buen ejemplo a ellos. Tienes hermanos en la iglesia, sé buen ejemplo a ellos. No importa la edad. No importa. La cuestión es ser luz, incluso en medio de la oscuridad. Así que el cristiano debe saber reconocer el pecado y también señalarlo, pero no con el deseo de hundir, no con el deseo de destruir, no con el deseo de desprestigiar, sino con el deseo de animar, de corregir, de exhortar. ¿Sabes qué? El pecado nunca acaba bien. El pecado nunca acaba bien. El deseo no es de ir apuntando a la gente, señalando a la gente: mira que malo que es, mira tú, tal. Por supuesto empezamos con nosotros mismos. Pero es importante también poder animar al hermano a caminar fuertemente, a andar en la luz, a no perseverar en el pecado, todo lo contrario. Sabiendo que todos somos pecadores, por gracia. Podemos leer 1 Juan: aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos mentirosos y todos estamos a expensas de nuestra carne cuando nos alejamos de Cristo. Pero todos tenemos la responsabilidad de poder identificar, de poder señalar también el pecado. Número 3, no solo señala, sino que informa de los malos hechos de sus hermanos. ¿Sabes que la mala fama de los hermanos de José repercutía directamente en la familia de Jacob? ¿Sabes que la mala fama del creyente repercute directamente en la fama de la iglesia a la que asiste? Eso sí, ¿eh? Yo conozco iglesias que se han tenido que cambiar de local porque hay tanta historia mala en ese local
de malas decisiones, de malas acciones, de mal testimonio cristiano, que nadie del pueblo se acerca a esa iglesia porque saben la historia. Y su mal testimonio refleja un mal testimonio a Dios. A ese cuán triste es. Hay que empezar de nuevo, nos vamos a otro local y empezamos como una iglesia nueva. Así no tenemos mala reputación. Lo he escuchado, lo conozco. El pecado va a dar una mala imagen de ti, de tu iglesia y del Señor. El pecado no pasa desapercibido. Es muy grave. Es importante. Y una mancha cuesta mucho de sacar. Un mal testimonio es por eso que el cuchicheo es pecado. Es por eso que el... sí, buena palabra, Sara. Sara. Cuchichear, otra palabra. Murmurar. Bueno, es en inglés. El murmurar es pecado. Es hablar mal de las personas. Y cuando tú pronuncias algo que no es verdad, o que no es 100% verdad, el daño ya está hecho. No puedes borrar las palabras. Ya has dado mal testimonio. Y si es un creyente, peor todavía, porque refleja mal de Dios. Y José está preocupado, no de ser un chivato, sino el testimonio que están dando sus padres. Papá, mira qué pasa. Tu nombre está en el suelo. El nombre del Dios de nuestros padres está en el suelo. Así que no queda más que informar. No podía quedarse callado. Y esta es la misma situación que ocurre en la vida de Elí. Vamos a 1 Samuel 2, 22 a 25. 1 Samuel 2, 22 a 25 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Imaginaros, los hijos del profeta Elí, los hijos vivían fatal, en inmoralidad, y hacían que las mujeres del pueblo cometiesen inmoralidad con ellos. Y eran aquellos que estaban de líderes y tenían mal nombre en todo el pueblo. Eso no era un buen testimonio. Lo mismo ocurrió con el hijo de Samuel. Samuel, por desgracia, tuvo mal ejemplo. Elí, él creció con él y vio. Y los hijos de Samuel fueron igual que los hijos de Elí. ¿Qué es lo que ven los hijos de Elí? Y Josué iba al padre y dice: ¡Padre! ¡Mira la mala fama de mis hermanos, de tus hijos! ¡Haz algo! Y este es un aspecto complicado, pero necesario en la iglesia. El pecado en la iglesia no puede quedar impune. El pecado en la iglesia hay que tratar. Porque es una piedra en el crecimiento de la iglesia. Hay situaciones en las que no queda otra que hablar con el pastor para encontrar una solución a un problema. A veces la disciplina no ocurre a menudo, pero la disciplina es necesaria en la iglesia. Porque una iglesia con pecado en el corazón, en la iglesia, en los miembros, entre la iglesia, se convierte en un motivo por el cual no hay crecimiento. Piensa en el cuerpo humano, piensa cuando un cuerpo se daña, y cuando tienes un brazo roto, el brazo está roto, pero se duele todo el cuerpo. Y José informa a su padre. A veces hay que tener gracia y dejar las cosas, a veces hay que tratar para que no vaya a más. Pero de nuevo, ¿con la meta de qué? Con la meta de restaurar, no con la meta de hundir más. Hermanos, no hay nadie aquí que se salve. Y por cierto, digo ahora porque está en la mente, está en mi mente. No digo esto para acabar con la predicación y decir algo grave, ¿de acuerdo? No voy a decir nada, no hay nada que tratar aquí. Es el tema que toca hoy y ya está.
¿De acuerdo? Así que no estéis pensando, ay, ¿qué va a decir al final de la aplicación? Porque no voy a decir nada, quedaos tranquilos, no hay nada que hablar. ¿De acuerdo? Pero es importante que sepamos que como creyentes debemos velar por la santidad en la iglesia. Velar por el buen testimonio de los hermanos, por el buen testimonio de la iglesia, por el buen testimonio de Dios, por nuestro buen testimonio. Debemos velar por la santidad en el cuerpo de Cristo. Y número 4, finalmente, vemos que José no participa en los hechos de ellos. Cuán importante es este punto. No participa de los malos hechos de sus hermanos. ¿Qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que hace José siempre? José se aparta, incluso de sus hermanos. Es un modo de señalar. Yo no quiero tomar lugar con lo que tú estás haciendo. Yo soy luz. No me importa que tú seas mi hermano. Si tú vas a ir por este camino, yo me aparto. Porque el testimonio es lo más importante. Hermanos, esto es algo importante. Debemos andar en la luz. Debemos andar rectamente. Y José decide no participar. Salmo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y este quizá un tema complicado entre los jóvenes, con las amistades, en el colegio, frutos, en la calle. Pero hermanos, la gente del mundo piensa muy distinto a los creyentes y no debemos, como dice Efesios, participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y cuando tú empiezas a reprender las malas acciones de las tinieblas, automáticamente se van a apartar de ti. No tienes que apartarte tú, porque ellos se van a apartar. Pero eso es lo que hizo José. Él no solo identificó, él no solo señaló, él no solo informó, sino que él tampoco participó de esa vida de mal testimonio. Así que todo ello trajo buen testimonio a José. Y él vivió de acuerdo a las enseñanzas de su bisabuelo Abraham. Vivió de acuerdo a las enseñanzas de su abuelo Isaac, quien por cierto murió el año que José fue presentado delante de Faraón, 13 años después de haber sido vendido a los egipcios. Y también vivió de acuerdo al testimonio y enseñanza de su bisabuelo Abraham, quien Dios había escogido y había dado la bendición para ser herederos de la tierra. Así que considera a José 17 años, pero aún así con un testimonio íntegro. Él no se dejó llevar, sino que siguió fiel, velando por el testimonio. Dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué es lo que haces tú frente al pecado? ¿Qué reacción tienes? ¿Te callas? ¿Te lo tragas? ¿Participas? ¿O sencillamente expones, informas, clamas a Dios, te apartas, no participas? ¿En ti está el ser como José o el ser como José?